Hola a todos, en el vídeo de hoy no solo os voy a explicar cómo funciona la herramienta de nesting o anidado, sino que también os quiero explicar otros usos que se le pueden dar a esta herramienta o otras cosas que se pueden hacer con ella. Un ejemplo es el que estáis viendo en pantalla. Voy a quitar esta letra inicial y lo que he hecho es con la herramienta de anidamiento he creado una serie de palabras y luego con la herramienta de anidamiento lo que he hecho es enmarcarlas dentro de este óvalo. Entonces, bueno, pues voy a explicar lo que es la herramienta y luego ya pasaré a explicar otros usos que se le pueden dar. Lo primero de todo sería comentar que esta herramienta de anidamiento nesting está en el programa de Silhouette Studio Designer, es decir, en la licencia de pago del programa. Por tanto, si estás trabajando con el programa básico, esta herramienta no te va a salir. De hecho, hay otras herramientas que tampoco te saldrían, que son las que vienen con el programa de pago. Esto no significa que no se puedan hacer este tipo de cosas, simplemente pues, tendrías que hacerlo a mano y se tardaría un poco más. Y lo que intentamos es con el nesting pues, hacer las cosas un poquito más rápido y aprovechar mejor el tiempo. Pero bueno, vamos primero a un nuevo documento. Lo que vamos a hacer es explicar un poco así en general qué es lo que es el anidamiento. Lo primero es el anidamiento está en este botón de aquí, es anidado nesting. A partir de ahora lo voy a llamar nesting, que me resulta más fácil. Como veis es un menú muy sencillito. Lo primero que nos salen es dos opciones, usar material o usar selección, y luego aquí otras opciones de configuración que iré explicando más adelante. El nesting básicamente lo que nos hace es colocar de forma automática los elementos que queremos cortar de forma que se aproveche mejor el papel. Esto puede sonar un poco lío, pero lo que vamos a hacer es abrirnos un documentito, un archivo, para que podamos ir trabajando con él y ver ejemplos. Esto es de los gratuitos semanales de Silhouette. Voy a desagruparlo para poder utilizar cada elemento de forma individual. Vamos a redimensionarlos un poco, que son muy grandes. Y lo que vamos a hacer también es unas copias para tener un poco más de material con el que trabajar. Bueno, pues imaginar que yo tengo todos estos elementos y lo que quiero hacer es mandarlos a cortar. Por ejemplo, una cartulina tamaño A4. Así que lo primero que vamos a hacer es, nuestro documento le vamos a dar el tamaño de un A4. Bueno, pues si yo quisiese mandar a cortar esto, lo que tendría que hacer es ir colocándome, o es lo que hacemos con el programa básico, es ir colocando los elementos, intentando aprovechar el espacio lo mejor posible, y luego lo mandaríamos a cortar. Pero bueno, como vemos nos solemos dejar bastantes huecos y eso hace que desperdiciemos bastante papel, así que el anidamiento lo que nos va a permitir es aprovechar mejor el papel distribuyendo todos estos elementos de la mejor forma posible. Así que nos vamos a ir al anidamiento y dentro de las dos opciones primeras vemos que tenemos usar material. Cuando esto está seleccionado significa que lo que nos va a tomar como marco para distribuir los elementos es el tamaño del documento que nos hayamos creado. No sé si en el vídeo se apreciará, pero sale una línea de color azul que delimita en este caso nuestro documento y el espacio en el que nos va a enmarcar todos estos elementos. Luego vemos que aquí tenemos una serie de opciones, voy a ponerlas primero en 0 y luego ya os voy explicando cómo modificarlas. Bueno, pues una vez que tenemos esto, seleccionamos todos los elementos que queremos que nos distribuya y le damos al botón de anidar. Y como vemos, lo que va a hacer es el programa, de la forma más efectiva posible, nos va a juntar todos estos elementos al máximo para que podamos aprovechar mejor el papel. En este caso incluso podríamos ahora incluir más elementos para rellenar lo que nos quedaría de hoja y poder cortar cuantos más elementos mejor. Vamos a hacer la prueba, vamos a coger por ejemplo estos, vamos a hacernos un duplicado, seleccionamos todo, le damos a anidar y como veis nos lo distribuye todo dentro del documento. Como veis, el programa tiende a hacer el anidamiento de elementos un poco en común. Como veis, están en las primeras líneas todos estos. Lo que vamos a hacer es darle color para que se vea mejor. Vamos a darle un color gris y le quitamos el borde. Si os fijáis, cuando tenemos el borde puesto, si hacemos un poco de zoom, vemos que están más pegaditos, pero cuando quitamos el borde se nota menos. Así que eso lo tenéis que tener en cuenta cuando trabajéis sin color de trazo. Bueno, pues como os decía, el anidamiento, como es una organización automática, tiende a colocar los elementos en un cierto orden. Como vemos, están aquí primero todos estos de la estrella blanca, luego están los de la estrella gris y luego están estos pequeños sueltos.
Bueno, vamos a volver al anidamiento y vemos que tenemos estas dos opciones. La holgura lo que nos permite es tener más espacio entre estos elementos. Nos puede parecer que están demasiado pegados y que quizás los cortes no nos vayan a salir bien. Así que podemos decidir el darle un poco de holgura. Vamos a subirlo al 8, por ejemplo. Seleccionamos los elementos y le volvemos a dar a anidar. Y en este caso lo que nos hace es volver a distribuirnos los elementos dejándonos más espacio. Como veis, aquí nos ha solapado un montón de cosas y lo que va a hacer el anidamiento es que cuando hay más elementos de los que caben en el documento, te los va a dejar seleccionados, de forma que simplemente podemos hacer clic sobre ellos y llevárnoslos fuera. Y estos serían los que nos caben con las opciones de holgura que hemos puesto. Podemos intentar que nos quepa alguna más dejando menos holgura, porque esto la verdad es que es demasiada separación. Vamos a bajar un poco más al 3, hacer un anidamiento y vemos que nos cabrían otra vez todos los elementos que tenemos. Como veis, hay otra opción que es la de rotaciones, que esto lo que nos permite es, o lo que permite el programa es hacer rotaciones de los elementos para que encajen mejor. En nuestro caso, como hay mucho círculo, aunque le ponga una rotación no se va a notar, pero en las estrellas puede que sí, nos pondrá probablemente alguna boca abajo. Vamos a darle para que lo veáis. Y como vemos, pues sí que nos ha cambiado la orientación de algunas estrellas para aprovechar mejor el espacio. Si lo que queremos hacer es enviar a cortar solo parte de las cosas que tenemos, vamos a llevarnos todo esto fuera. Imaginar que en realidad solo tenemos, de todo lo que tenemos dibujado en el programa, solo queremos mandar a cortar esto. Pues lo que hacemos es seleccionamos solo esa parte, le damos a anidar y solo nos va a colocar estos elementos que hemos seleccionado. Si no seleccionamos nada, yo normalmente suelo seleccionar siempre, si quiero todo lo selecciono todo, si quiero parte selecciono parte, pero si dejamos sin seleccionar absolutamente nada y le damos a anidar, nos va a tomar en cuenta todos los elementos que tengamos en nuestro espacio de trabajo. ¿Ves? Este no le ha cabido y lo ha dejado fuera, pero nos está distribuyendo todo lo que tengamos, así que hay que estar atento a ver qué es lo que queremos mandar a cortar o poner dentro del nesting y seleccionarlo y entonces ya le damos a anidar. Y como os digo, si no hacemos nada y le volvemos a dar, pues se vuelve a colocar todo y esta sería la que nos sobra. La verdad es que esto es de bastante utilidad. Voy a duplicar alguno más. Vamos a hacer un anidamiento y como veis todo lo que se queda solapado está seleccionado para que puedas apartarlo y dejar todo en tu documento. Bueno, otra cosa en la que os habréis fijado es que los diseños están bastante pegados al borde. Si hacemos zoom no se nota tanto, pero igualmente lo que nos puede pasar es que si no colocamos bien el papel en el tapete, pues se nos mueva un poco lo que es la primera línea de corte y no nos salga toda esta primera fila cortada de forma correcta. Es decir, que el anidamiento en este caso estaría aprovechando demasiado el espacio, sobre todo con respecto a los bordes. Para solucionar esto está lo de usar selección. Lo que podemos hacer es, en lugar de usar para hacer el nesting lo que es nuestro documento, podemos crearnos una forma. Vamos a hacer lo que sería el A4, perdonad porque está con color, pero dejando un poquito menos de margen a los bordes. Vamos a quitar el color de esto, así mejor. Pues eso, como el nesting no nos ha gustado tal como estaba porque aprovecha la hoja demasiado hasta el borde y no queremos arriesgar a que nos salgan más los de fuera. De hecho, aquí si os fijáis, el nesting se ha distribuido mal y se ha salido ese elemento de la hoja. Así que lo que podemos hacer es decidir qué es lo que queremos que utilice como marco para el nesting. Vamos a la opción y, teniendo seleccionado la forma en la que queremos hacer el nesting, le damos a elegir selección como límite. Y vemos que en ese momento lo que nos ha hecho es ponernos en color azul la forma que hemos creado y que vamos a usar como límite del nesting. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es volver a seleccionar todo, darle a anidar y ver cómo nos distribuye. Evidentemente, si antes sí cabían, ahora si hemos disminuido el espacio, pues no van a caber. Perdón, que he seleccionado solo uno. No sé por qué no me deja. Ahora. Pues se nos dejaría seleccionados los que no caben para apartarlos y poder cortar directamente estos. A mí personalmente, las veces que he usado el nesting, que ha sido pues como esto para sacar largas tiradas de determinados recortes, pues suelo hacer esto que os digo de crear un marco interior, porque alguna vez me ha pasado que no me sale el corte bien y desperdicio más de lo que debería aprovechar, que es de lo que se trata el nesting. Bueno, pues con el nesting este también lo que podemos hacer es, en lugar de crearnos esta selección,
Si simplemente tenemos un papel más pequeño, tenemos un recorte cuadrado que queremos aprovechar, vamos a sacar todo esto de aquí y queremos imprimir, aprovechar ese papel y cortar, perdón que hoy estoy que digo siempre imprimir, y cortar alguna serie de elementos. Así que lo que voy a hacer es hacer el anidamiento de estos elementos. Vemos que lo he hecho mal porque no he seleccionado esta parte, así que vamos a seleccionar el cuadrado, delimitamos esta forma como límite del nesting y ahora sí, seleccionamos esto y le damos a anidar. Y como vemos, lo que está haciendo es distribuirnos estos elementos para que los podamos cortar dentro del recorte que tengamos suelto. Así que, como os digo, no solo nos permite aprovechar mejor nuestro material, sino también el poder usar trozos sueltos y poder rellenarlos al máximo. En este caso aquí nos sobraría un hueco porque no cabe otra redonda, pero podríamos a ojo de decir, pues a lo mejor nos caben alguna más de estas. Seleccionar otra vez todo, nos vamos al nesting y le damos a anidar y vemos que nos hace una distribución para meter todos esos elementos. La forma que utilicéis para usar de límite para el nesting, en el momento en el que salgáis de las funciones de nesting, desaparece. Es decir, que si yo me vengo aquí a la edición, no nos aparecería el cuadrado del nesting, pero si vuelvo a la opción, aparece de nuevo. Bueno, pues otra utilidad de esta que os digo de aprovechar papeles, pues puede ser, por ejemplo, imaginar que lo que queremos hacer es aprovechar unos trozos o unas tiras de papel que tenemos y que queremos colocarlas seguidas en el tapete. Entonces imaginar que este primero correspondería a un papel color azul y este a un papel color rojo, y por tanto pues voy a tener elementos, los voy a dar color para que sea más fácil de ver y esos los vamos a poner en azul. Bueno, pues lo que podemos hacer es distribuir esos elementos de la forma más adecuada para cortar en nuestros trozos de papel. Como os digo, sería una tira roja y otra tira azul, y entonces lo que vamos a hacer es combinar la herramienta que también venía en esta nueva versión 3, además del anidamiento, que es la selección por color. Vamos a seleccionar primero la zona que queremos que nos anide, que es más cómodo. Vamos al anidamiento, nos sale la forma anterior. Como os digo, si le damos aquí nos selecciona toda la página, pero como queremos este cuadrado, le damos a elegir y ya nos sale marcado. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es seleccionar todos los que queremos de color rojo. Nos vamos a la herramienta de seleccionar por color, nos vamos a color por relleno, cogemos los rojos, volvemos a la herramienta de nesting y le decimos que nos los anide en este primer espacio. Y ya tenemos el anidamiento. Lo siguiente que sería los azules, como van en otro lado, seleccionamos este límite como el límite del anidamiento, nos venimos a la selección por color, seleccionaríamos los azules, volveríamos al nesting, le daríamos a anidar y como vemos nos colocaría aquí debajo. Como veis es comodísimo para este tipo de cosas. Además, cuando tenemos archivos como este, en el que ya viene todo montado, es decir, esto se puede separar, pero tenemos el diseño montado, es muy fácil. Vamos a separar esto un poco. Imaginar que queremos ir cortando por cartulinas de colores. La primera que pongo, imaginar que es la gris. Entonces esto sería mi espacio de anidamiento. Me vendría a la selección por color, cogería el relleno, seleccionaría lo gris, volvería al anidamiento y le daría a anidar. Ya tendría colocado lo gris. Una vez que haya acabado de cortar lo gris, cambiaría, pondría mi trozo de cartulina verde, me vendría a la selección por color, a ver, seleccionaría el verde, volvería al nesting, le daríamos aquí a anidar y ya tendríamos estos elementos. Esto también puede ser muy útil si por ejemplo queremos hacer un imprimir y cortar. Vamos a cambiarnos el documento como si fuese de imprimir y cortar, ponemos impresora, en vertical, vamos a ponerle las marcas de registro también. Voy a marcar para que me salgan estas líneas, ya estaría. Bueno, pues queremos mandar a cortar, a imprimir y luego cortar estos elementos, así que lo que podemos hacer es o bien usar el nesting del material, que como vemos ya está pensado para que cuando hagamos print and cut coja esta parte, pero bueno, yo como os digo, aquí está como muy limitado, así que podéis haceros vuestro propio recuadro si lo preferís. Solo tendríais que hacerlo
Podríamos hacerlo así, un poco a ojo. Para no arriesgar, así. Nos vendríamos a la herramienta de nesting, elegiríamos esto como el área en el que queremos distribuir, cogeríamos todos nuestros elementos y le daríamos a anidar. Como veis, nos los distribuye de una forma óptima, de tal forma que incluso podemos imprimir, en este caso serían 2 aviones por papel, o incluso a lo mejor me cabrían más. Vamos a probar. Como veis, distribuye todo para que quepa lo mejor posible. Y bueno, pues ya podríamos ir viendo si nos cabe para meter otro avión o no nos cabe para meter otro avión. Con lo cual, como veis, se le pueden dar muchas funcionalidades a esto del nesting. Bueno, pues como veis, en principio esto es para lo que está pensado la herramienta del nesting, pero se le puede dar otros usos. Vamos a borrar algunos elementos para crearnos otros nuevos. Vamos a crearnos un círculo, vamos a crearnos otro pequeño, vamos a ir haciendo copias. Bueno, pues ahí estaría. Vamos a seleccionar esto como la forma que queremos de límite. Seleccionamos todos nuestros círculos y le damos a anidar. Como veis, nos sobran elementos, los podríamos quitar y aquí, como vemos, pues ya nos ha creado una malla de círculos dentro de nuestra selección. Podríamos elegir, como os digo antes, darle más holgura para que quede más hueco entre cada una de las cosas. Evidentemente, al darle más holgura nos sobran más elementos que tendríamos que quitar. No me deja, a ver. Es que como he puesto tantos círculos, pero bueno, con los cursores puedo moverlo. Y esta sería otra posible distribución. Y bueno, como podéis ver, pues podemos hacer esto con un mogollón de formas. Vamos a probar otra. Vamos a hacer un hexágono. Ya lo tenemos, nos venimos al nesting. Sé que así es un poco jaleo, pero ahora vais a ver que elijo esto como selección y ya me desaparece el círculo de antes. Y bueno, pues voy a coger estos, le voy a dar a anidar. Veis que me ha hecho una cosa un poco rara porque tenía ya elementos dentro. Vamos a limpiar un poco. Me pongo a hacer pruebas y se me olvida luego ir borrando un poco sobre la marcha. Bueno, pues le damos a anidar y vemos que podemos conseguir que nos rellene esta forma. Vamos a incluir alguno más, a ver si conseguimos que nos termine de rellenar todo el hexágono entero. Bueno, pues casi perfecto. Nos han sobrado 2. Bueno, y como veis, esto nos serviría para hacer nuestros propios elementos. Vamos a darle, por ejemplo, un color. Le quitamos el borde. Podemos escribir una palabra. Vamos a cambiar. A ver, ¿quién está seleccionado? Así, por ejemplo. Bueno, y como veis podemos crearnos un montón de formas y utilizar también lo que es el anidamiento como una forma de ordenar formas dentro de otras. Podría estar 1000 horas haciendo ejemplos de utilidades de esto, pero yo creo que lo divertido es que vayáis probando y vayáis viendo qué ideas o qué cosas os ocurren y ir jugando un poco con esos elementos. Al principio es un poco rollo porque empezamos a darle como locos a los valores de nesting, pero bueno, luego se va aprendiendo un poco cómo funciona y es más fácil de hacer. Bueno, pues evidentemente, igual que estamos rellenando con círculos, cuadrados, con corazones, con lo que queramos que podemos hacer, pues también podemos hacer lo mismo con texto. No sé por qué vuelvo a escribir hola si ya estaba escrito, perdonad. Vamos a cambiar la letra.
Lo que vamos a hacer es crearnos unas copias de este texto en distintos tamaños. Vamos, aunque sea, a darle distintos tonos de gris. Así. Y bueno, pues vamos a ir duplicando, que aquí desde luego es lo que más se hace, andar duplicando elementos para rellenar formas. Así que vamos a hacer unas pocas más. No nos importa que se nos solapen porque luego vamos a usar el nesting y nos las va a colocar bien. Bueno, pues nos vamos a la opción de nesting, estaba la opción anterior, vamos a probarlo, a ver cómo queda. Le damos a anidamiento, no nos va a caber todo probablemente. Vale, bueno, pues esto es lo que quería enseñaros. Si usamos directamente un texto y lo dejamos tal cual, hay palabras que nos las va a mantener, pero hay otras que las va a separar para usar letras sueltas para rellenar huecos. Vamos a darle a deshacer. Luego, por otro lado, si tenemos la rotación puesta, nos va a girar el texto, así que primero vamos a dejar esto en 0 para ir probando. Volvemos a probar y no nos va a girar las letras, pero nos va a hacer lo mismo. Hay palabras que van a estar enteras y luego letras que van a estar sueltas. Para evitar esto, lo que tenemos que hacer es, con el botón derecho, convertir en trazado el texto. En el momento en el que hagamos eso, si ahora le damos al anidamiento, ya no nos va a cortar lo que son las palabras. Bueno, vemos que nos han sobrado un mogollón. Es que estaba esto solapado, la verdad es que esto es comodísimo, lo de que este autoseleccione lo que no cabe dentro. Pero bueno, podemos intentar o hacer esto más pequeño o modificar los valores, volver a hacer un anidamiento y ahora nos volvería a hacer una distribución. Como os digo, lo que suelo hacer es agruparnos los elementos que sean un poco similares, así que como veis todos los del mismo tamaño me los ha colocado arriba, los medianos en medio y los pequeños abajo. Esto es un poco faena para hacer determinadas cosas artísticas, pero bueno, luego siempre se le puede ir cambiando el color a cada uno. Bueno, pues en el texto lo importante sería las rotaciones. En el momento en el que yo doy a rotación, lo que va a permitir al programa es que me gire el texto y me ponga algunos boca arriba y algunos boca abajo, así que esto habrá que tenerlo en cuenta porque normalmente el texto vamos a querer que... Y luego también, si hacemos un anidamiento con rotación, en el momento en el que ya haya textos dados la vuelta, si volvemos a hacer otra rotación no nos lo va a colocar como estaba. Así que es interesante volver el paso atrás o tener una copia duplicada. Como el texto al convertirlo en trazado tampoco se puede volver a editar, pues también es interesante que os dejéis el texto editable y luego os lo copiéis y convertáis en trazado y trabajéis con ese. Bueno, a lo mejor os suena un poco a chino lo que os estoy diciendo, pero vamos a volver a probarlo de la rotación. Vamos a ponerlo aquí al máximo. Le damos a anidar. Bueno, y cuanto más rotaciones le permitamos, pues más inclinaciones y más ángulos va a coger el texto. Esto puede ser un poco caótico porque, como veis, no podemos predecir lo que el programa va a hacer, pero sí que podemos más o menos intentar entenderlo y que nos sirva así, ¿no? Para hacer un proyecto final, por lo menos para ayudarnos a trabajar más rápido. Os voy a enseñar un último ejemplo para enseñaros cómo hacer esto de una forma un poco más normal. Voy a venir aquí a este documento donde ya me he creado una serie de palabras para poder ir más rápido. Sobre todo esto es súper útil para hacer word arts. Y bueno, pues como veis, yo lo que hago es, para crear palabras, cuanto más palabras tengáis, por supuesto mejor, es buscarme unas palabras principales y a partir de ahí escribir unas secundarias relacionadas. Es una forma muy útil de generar palabras similares o sinónimos o cosas relacionadas. Así que, como veis, bueno, yo me he puesto un poco romántica, he puesto noche, amor y nosotros y luego pues unas palabras relacionadas. Y luego también tengo aquí unas estrellitas para poder rellenar esos huecos que se nos queden. Lo que voy a hacer es apartarme el texto. De hecho, directamente casi... Bueno, voy a apartar el texto. Ya lo he hecho copia sin querer. Voy a borrar este. Y bueno, como os decía, esto es texto que he escrito y que, como veis, es editable, que podemos escribirlo. Entonces, en el momento en el que lo convertamos en trazado, ya no vamos a poder redimensionarlo. Así que es interesante... redimensionarlo, no vamos a poder editarlo, así que es interesante que os hagáis una copia del texto. Vamos a quitar las flechas, que en este caso... Ay, perdonad. Bueno, pues vamos a duplicarnos el texto, me dejo esta copia por si luego me arrepiento y quiero editar algo más. Y en esto lo que vamos a hacer es coger y convertir en trazado.
y ya lo tenemos entrazado. Ahora tenemos que elegir en qué forma queremos enmarcarlo. Voy a ir a lo sencillo y voy a hacer un círculo. Y luego voy a aprovechar también esas estrellitas de aquí, me las voy a duplicar. Y bueno, pues voy a hacer aquí un montón para que me pueda rellenar algunos huecos que puedan quedar libres. Nos veremos a la acción de anidamiento, con esto seleccionado para elegirlo como límite. Nos seleccionamos todos estos elementos y le vamos a dar a anidar. En mi caso la rotación la voy a dejar en 0 porque no quiero que me gire el texto, así que le daríamos a anidar. Como vemos, lo que me ha hecho es una distribución de estos elementos y me ha dejado todas estas estrellas fuera que no caben. Y si os fijáis, ha coincidido que todas las estrellas que ha metido son las estrellas verdes. Así que, como os digo, luego podéis ir seleccionando y cambiar. Ha metido todas las verdes, ha empezado por las grises y se ha dejado todas las naranjas y parte de las grises fuera. Voy a hacer un poco de... al revés. Voy a hacer un poco de zoom para que veáis que el resultado, para hacerlo así tal cual, no ha quedado nada mal. Y bueno, comentaros que si luego esto lo quisiésemos recortar, os recuerdo que en el momento que salimos del nesting nos desaparece esta forma que habíamos creado. En mi caso, como era una muy sencilla, que era simplemente un círculo, pues puedo crearme otro y ya tener aquí el borde exterior para cortar esto. Pero si no, sería interesante que hicieseis una copia o un duplicado de la forma que usáis como nesting. Bueno, pues esto se puede hacer con un montón de formas distintas. Voy a probar otra para que no sea solo con un círculo, así que vamos a hacer una luna. Vamos a crear así algo rapidito. Y vamos a sustraerla de abajo para que, perdón, puedo tener las dos. Le damos a sustraer y nos quedamos solo con la forma de luna. Bueno, pues vamos a volver a coger todo esto que teníamos, primero nos venimos a nesting, nos sale la forma anterior y vamos a seleccionar la de la luna. Y una vez que ya la tenemos, nos venimos aquí y le damos a anidar. Bueno, pues como veis, todas las palabras que son más anchas que lo que es la luna no las ha metido dentro, las ha dejado fuera, y el resto lo ha intentado incluir como puede y nos ha dejado aquí el hueco que sobraba. En este caso podemos redimensionar letras o redimensionar lo que sería la luna para que nos quepa este texto entero, o lo que podemos hacer es permitir que nos haga rotaciones y que nos ponga estos textos que son más largos, que nos los coloque de forma vertical. Por ejemplo, este sería el resultado. Entonces, como os digo, muchas veces es aleatorio lo que nos crea. En este caso nos ha dejado aquí una palabra del revés. Esta se entiende más o menos bien, nos ha acumulado aquí un montón de estrellas, pero lo que nos da sobre todo es una primera distribución con la que después podemos trabajar y que sin duda es mucho más rápido que tener que ir colocándonos nosotros las letras una por una. Luego también esto nos puede servir para hacer un montón de cosas más. Voy a poner un último ejemplito. Vamos a hacernos un tag así rápido y bastante grandecito. Voy a hacer esto. Vamos a ponerle el círculo del agujerito, así centrado. Y luego voy a ponerle otro en medio para que veáis que cuando hagamos lo del nesting, si es un trazado compuesto con un agujero, nos va a respetar ese espacio. Así que vamos a ponerlo así. Vamos a seleccionarlo y hacer crear trazado compuesto. Si yo ahora mismo a esto le doy color para que lo veáis, tiene dos agujeros. Vamos a quitarle el color. Y bueno, pues podemos usar esto como nesting. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos a las opciones de nesting, decirle que esta es la selección como límite. Bueno, de hecho, antes de hacer eso, vamos a duplicarnos esta, que como os he dicho antes, luego nos hará falta y luego nos desaparece. Así que la duplicamos. Ahora sí, nos vamos al nesting, le damos para elegir como selección de límite. Vamos a hacer un poquito de zoom menos para seleccionar todo esto que teníamos aquí y le vamos a dar a anidar. Bueno, como veis nos ha dejado todo esto fuera, pero nos ha rellenado bastante bien el tag y no solo nos lo ha rellenado bien, sino que nos ha respetado el agujero que había en medio.
Así que nada, si nos salimos del nesting, como vemos está ese agujero, podemos aprovechar para poner esto encima, para ponerlo más ajustado posible. Nos volvemos a la opción del nesting, que como no sale la forma, pues así podemos colocarlo exactamente en el sitio que es, y ahora cuando salgamos del nesting ya tenemos nuestro original. Y bueno, pues con esto lo que podemos hacer, lo primero es agruparlo, porque si no es un lío de letras. Lo que podemos hacer, por ejemplo, sería darle transparencia a esto. Vamos a darle otro borde de otro color para que no cante tanto. Y ahora lo que podemos hacer es cogernos esta misma palabra para no complicarnos, o esta no me gusta mucho, vamos a por otra. Bueno, como veis he soltado el trazado compuesto porque este no quiero que tenga línea de fuera. Y como veis podemos meter esta palabra aquí, o bueno, esto ya es lo que queráis cada uno meter, como si queréis meter una estrella de estas en medio o lo que sea. Pero bueno, que os permite crear un montón de elementos nuevos que pueden ser muy interesantes, sobre todo por la facilidad con la que distribuye los elementos. Y bueno, pues básicamente es eso, que sepáis que la herramienta de anidado no solo sirve para colocar los elementos de cada aire a cortar, sino que nos sirve también para crear diseños nuevos y ideas pues tan originales y ocurrentes como estas. Antes he pasado un archivo así rápido que es este, y bueno, pues que sepáis que este tipo de cosas, que como digo se llaman word arts, lo podéis hacer con la herramienta del anidamiento. Esto no lo he hecho yo, lo he cogido de internet como ejemplo porque ya me he vuelto loca haciendo yo líos con estas palabras, pero bueno, para que veáis que con un poco de paciencia y probando un poco se pueden crear cosas bastante originales. Así que nada, espero que os haya gustado este tutorial sobre el nesting y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.